Bienvenido a este video tutorial. Si no estás suscrito, suscríbete, activa la campana de notificación para que estés enterado de las siguientes publicaciones. Y si te gusta el contenido de esta temática, no olvides presionar pulgar arriba. En este video cuantificaremos el concepto de obra de dala de desplante en cimentación con sección de 15 por 30 centímetros, armada con 6 varillas de 3/8 de diámetro, estribos de 1/4 de diámetro a cada 12.5 centímetros y el concreto que se utilizará para esta dala de desplante. La resistencia a la conversión del concreto será de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bien, ese es un tipo de dala D1. Acá en la parte derecha de nuestro proyecto vemos el detalle de la dala de desplante tipo D1 con su 15 centímetros de ancho y sus 30 centímetros de alto. Vamos entonces a llenar toda esta tabla correspondiente a los números generadores de volumen de obra de nuestro proyecto de la casa habitación. Procedemos a la planta de cimentación, de desplante y de castillos. Aquí lo tenemos, y desde esta planta vamos a obtener toda la información requerida para los volúmenes de obra. Bien, vemos que solamente vamos a ocupar el tipo de información con el tipo de dala de desplante D1 y echamos una vista a nuestro proyecto y vemos que en todo el perímetro de nuestra casa, en todo el perímetro, lleva una dala de desplante del tipo D2. Bien, como esta no es la que estamos requiriendo en este momento, vemos que para los muros interiores de nuestra casa, aquí sí viene una dala de desplante tipo D1. Esta dala, estos tramos, todos estos tramos son los que vamos a cuantificar y vamos a llenar la tabla correspondiente. Iniciamos con los ejes verticales. Vemos que aquí está el primer eje vertical, que es el B, pero es tipo D2 y esto no lo necesitamos. Aquí tenemos el eje D1 y aquí vemos que tenemos un tipo de dala de tipo D1 y esta es la que vamos a dar inicio con la cuantificación. En nuestra tabla anotamos entonces la letra D correspondiente al eje y el tramo. Vamos a ver que es un tramo del 8 al 10. Tiene una distancia de 4.08 metros desde el eje 8 hasta el eje 10. Este vendría siendo el tramo y anotamos esta información desde el eje 8 hasta el eje 10. Aquí anotamos eje 8 hasta el eje 10. Tenemos un largo de 4.08 metros. En el alto pues no la vamos a colocar ninguna información, ni tampoco en el ancho, porque el tipo de concepto tiene una unidad de metro lineal y nada más es necesario pues la información del largo de la dala de desplante. Bien, vamos a dar seguimiento con el siguiente eje. Aquí tenemos el siguiente tramo en el eje E. El tramo es desde el eje 10 al eje 12. Anotamos entonces en nuestra tabla, en el eje E tenemos un tramo desde el 10 hasta el 12 con una distancia de 1.85. Rápidamente vemos cuál es el siguiente tramo que vamos a cuantificar. Aquí tenemos el eje vertical F, tiene tipo D2, este no lo necesitamos. Aquí tenemos el que cuantificamos ahorita. Sigue el tramo, entonces sigue este pequeño tramo que tenemos aquí en el eje H2. En el eje H2 tenemos un tramo y lo vamos a cuantificar. Anotamos entonces desde el eje H2. El tramo vendría siendo desde el 10 hasta el 14. Desde el 10 hasta el 14. Anotamos 10 hasta el 14. La unidad pues es metro lineal. El largo, aquí no lo tenemos con una cuota, pero vamos a ponerlo. Vamos a dimensionar desde este punto hasta este otro. ¿Cuánto es lo que mide? 3.10. 3 metros con 10 centímetros.
Bien, seguimos en el siguiente eje para rápidamente pues anotar toda la información de nuestro proyecto. Aquí tenemos el siguiente, es este de 1. Aquí tenemos en el eje Y tenemos un tramo desde el eje 14 hasta el eje, vamos a ver muy bien, sí, hasta el eje 21. Desde el eje 14 hasta el 21. Y en el eje Y, desde el 14 hasta el 21, tenemos una distancia de, no la tenemos anotada aquí, pero vamos a dimensionarla otra vez. Le damos clic y dimensionamos este tramo de aquí. Hay una distancia de 5 metros con 60 centímetros. Anotamos la información. Damos seguimiento con la cuantificación de los volúmenes para el siguiente eje. Aquí lo tenemos. Este eje es el eje K. Aquí tenemos un tramo. Miren, aquí no le puse la nomenclatura, pero vamos a ponérsela. Vamos a ponérsela porque también vamos a copiar este símbolo, esta nomenclatura, y la ponemos aquí porque esta es una dala de desplante tipo D1 porque es en un muro interior. Está en el eje K y el tramo vendría siendo desde el 8 hasta el 10. ¿Por qué desde el 8 hasta el 10? Porque voy también a dimensionar esta parte de aquí. Lo voy a anexar dentro de este mismo eje, que es una prolongación. Como vemos que es un muro en diagonal, no lo tengo identificado en ninguno de los ejes, lo voy a considerar como si fuera una prolongación del eje K. Entonces en el eje K le digo que hay una... En el eje K, que hay desde el tramo dijimos que era desde el 8 hasta el 10. Desde el 8 hasta el 10. Perdón, es desde el 8 hasta el 10. Y hay una dimensión de 240 más 1.92. Bien. Aquí lo anotamos entonces. Y da una sumatoria total de 4.32. Aquí lo anotamos. Damos entonces seguimiento para... Mira, vemos aquí que tenemos una pequeña mocheta de un muro, pero lo vamos a dejar para la prolongación del eje en diagonal que tenemos aquí, perdón, en horizontal. Damos seguimiento con los ejes verticales. Aquí tenemos un eje vertical. Aquí, bueno, acá el de abajo, bueno, es tipo D2, este no. Sí, esta pequeña mocheta vamos a cuantificarla. En el eje O tenemos un pequeño tramo. En el eje O, muy pequeño, en el eje O. Dentro del tramo 8 y 10, tenemos una distancia de 0.65. Dentro del tramo igual 8 hasta el 10. Desde el 8 hasta el 10. No lo puse bien el número. Desde el 8 hasta el 10 tenemos 0.65. Bien. El siguiente tramo para cuantificar vendría siendo, vamos a ver cuál es. Acá tenemos el tramo. No, este es una tabla de desplante perimetral. No es ese tipo. Y bien, parece que ya terminamos con todos los tramos en los ejes verticales. Ahora vamos a cuantificar en eje en diagonal. Mira, aquí tenemos un muro curvo que es para la escalera. Vamos a cuantificar este pequeño muro, dala de desplante de 1. Lo vamos a colocar como si fuera vertical, en el eje P y en el tramo 913. Vamos a ponerlo aquí, en el eje P y en el tramo 913. Tenemos una distancia de 2.70. Vemos que es un muro curvo. 2.70. Bien, ahora sí vamos con los ejes en horizontal. Y vamos a iniciar con la parte de aquí de abajo.
tenemos este tipo de 2, este no lo vamos a necesitar, este tampoco. Va a ser en otro video la cuantificación de ese tipo de Dala, de desplantes para otro concepto. Aquí tenemos uno. En el eje 19, tramo, bueno, vamos a iniciar desde arriba entonces mejor para iniciar con la numeración de menor a mayor. En el eje 3 tenemos tipo de 2, aquí no, acá tampoco, aquí tenemos un de 1. Entonces anotamos eje 8, y el tramo vendría siendo desde el eje F hasta el eje K. Vemos este pequeño tramo, ahí está la Dala de desplante tipo de 1. Desde el, ¿cuál era? Ya se me olvidó. Desde el F hasta el K. Desde el F hasta el K. Tenemos F hasta el K. Tenemos una distancia de 2.73. Bien. Damos seguimiento con el siguiente tramo. Vemos aquí que vendría siendo este tramo de aquí. Este tramo de aquí. Este tramo de aquí es el eje 9. En el eje 9, vamos a colocar aquí en el eje 9. El tramo vendría siendo desde, vamos a anotar, desde el eje S. No, perdón, es desde aquí para adelante. Porque este es perimetral y es otro tipo de Dala de desplante. Entonces es desde el R, desde el eje R hasta el eje K, vendría siendo un tramo. Y vamos a ponerle entonces desde el eje R hasta el K. Tenemos una distancia de 5.82. Y le vamos a sumar este pequeño tramo de 1.13 para poder anexarlo a esta mocheta, para poder anexarlo a la cuantificación del volumen de obra. Ya vemos que es un diagonal, no lo tenemos identificado en uno de los ejes, pero aquí vamos a considerarlo como una prolongación de este eje en el 9. Bien, hacemos la sumatoria entonces de 5.28 más 1.13 y da el resultado de 6.95. Damos seguimiento con el siguiente tramo y vemos que es aquí en el eje 10. Hay un tramo de Dala de desplante tipo de 1 en el eje 10. Y el tramo corresponde desde el eje D hasta el eje, ahorita vamos a ver, hasta aquí, hasta el eje H, vamos a ponerlo, hasta el eje H. Desde el eje D hasta el eje H. Desde el eje D, sí, hasta el eje H. Y la distancia es de 3.40. 3.40. El siguiente tramo que vamos a cuantificar está aquí en el eje 12. En el eje 12. Y está entre el eje E y el eje I. Es el tramo. Perdón. Va a ser el H2. Entre el eje E y el H2. Bueno, colocamos el número 12, que es el eje entre el tramo E y H2. La distancia es de 2.55. 2.55. Ahora el siguiente tramo a cuantificar, este es un tipo de 2, este no lo vamos a cuantificar para este concepto. El siguiente tramo es este de aquí y está en el eje 19. En el eje 19 anotamos en nuestra tablita, eje 10, me pasé acá. En el eje 19, el tramo corresponde desde el eje I hasta el eje M. Desde el eje I hasta el eje M. La distancia no lo tenemos. Bueno, aquí tenemos una distancia, es 2.35, que vendría siendo la misma de arriba. 2.35. El último tramo, no, ya no. Ese sería ese sería el último tramo. Prácticamente sería el último tramo a cuantificar de este concepto en nuestra planta de cimentación para Dala de desplante. Ya vemos que todos los demás tramos vendrían siendo Dala de desplante tipo D2 y eso lo vamos a cuantificar en el siguiente video, porque es otro concepto.
Bien, para este video pues hemos terminado con la cuantificación de este concepto. Vamos aquí en el resultado parcial a poner la sumatoria es igual a la sumatoria de todos estos volúmenes. Vamos a ver cuánto nos va a dar al final. Uy, creo que lo repetí. Bien, aquí está, ahora sí. Y va a ser igual a un total de 40.28 metros lineales. 40.28 metros lineales de dala de desplante de este tipo, de 1. Nuestro proyecto va a tener 40.8 metros lineales. Es 40.8, sí, no, 28. 40.28 metros lineales de dala de desplante tipo de 1. Bien, ya los identificamos en los ejes y en los tramos. Ya tenemos la información para este concepto. En el siguiente video vamos a dar la cuantificación de la dala de desplante del tipo D2 para que me acompañen con la terminación de estos números generadores de obra para este proyecto de casa habitación.